Un saludo muy cordial a todos los televidentes de su Canal 8 Conecta, que muestra lo tuyo, tu gente, en este su programa Parroquia, Comunidad de Comunidades, que realizamos desde la Casa Cural hoy y que tiene la finalidad de compartir con ustedes el acontecer pastoral de nuestra comunidad parroquial y reflexionar sobre el Evangelio que escucharemos el próximo domingo. Vamos a disponernos entonces para escuchar la palabra del Señor en esta gran solemnidad que conocemos como Pentecostés o fiesta del Espíritu Santo, y que escucharemos especialmente el Evangelio del próximo domingo tomado del Evangelio de San Juan en el capítulo 20, versículos 19 a 23. Escuchemos entonces con atención. Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, Padre Chucho, hemos llegado en este itinerario de la Pascua hasta Pentecostés y ya el próximo domingo concluimos precisamente este tiempo pascual. Compartamos entonces con nuestros televidentes la experiencia que viviremos el próximo sábado en la noche desde la vigilia de Pentecostés y el domingo en la solemnidad precisamente de este gran acontecimiento de la liturgia de la Iglesia. Presento un cordial saludo a todos los televidentes de este programa Parroquia, Comunidad de Comunidades, que se transmite a través del Canal 8 Conecta, el patrimonio de los guarceños. Como bien hemos escuchado ya, la liturgia de este próximo domingo es cerrar un capítulo más dentro de las partes del año litúrgico. El año litúrgico comienza con el primer domingo de Adviento, 4 domingos, luego viene la Navidad y se prolonga hasta el domingo que está entre el 8 y el 12 de enero, y luego arranca la primera parte del tiempo ordinario, que es un periodo que oscila entre las 7 y las 9 semanas. Este año fueron 5 o 6 semanas, 5 y media, en el tiempo ordinario, para dar lugar a la Cuaresma como preparación a la Semana Santa, que son 40 días de preparación y luego la Semana Mayor. Y luego empieza la otra etapa de este tiempo que estamos ya culminando, que es el tiempo pascual, que se inicia con la celebración de la solemne vigilia pascual del Sábado Santo, con la resurrección del Señor, y el domingo de resurrección, incluyendo los primeros 8 días que se llaman la octava de Pascua, 8 días que se celebran como si fuera el acontecimiento celebrado el mismo y único día durante 8 días, para resaltar la importancia del acontecimiento que hemos celebrado. Y luego empiezan a correr las semanas una tras otra hasta llegar a la séptima. La semana trae 7 días, 7 semanas por 7 días son 49, y el día 50, Penta, viene la gran solemnidad de Pentecostés.
y es lo que vamos a celebrar. Nosotros en la comunidad les queremos invitar desde ya a los seguidores de este espacio y que ojalá en familia pudiéramos venir a la fiesta y a la solemnidad del Espíritu Santo, a la vigilia de preparación a la recibida del Espíritu Santo. Será después de misa de 6 de la tarde, se dejará el Santísimo expuesto para la adoración de los fieles y a las 8 de la noche empezaremos el avivamiento, el canto y la oración dirigida. Esperamos que sea hasta las 10 de la noche donde podamos ya celebrar la Eucaristía solemne de venida del Espíritu Santo, o sea, la misa propia de Pentecostés, para clausurar esta noche de vigilia, de espera y ese don tan anhelado que es la efusión del Espíritu, que cada uno de nuestros feligreses lo puedan recibir, aún también los televidentes, los que no puedan venir al templo, a la vigilia o allí donde nos amplifican a través de las redes sociales, del internet, podamos, o de la página web, puedan recibir esas bendiciones también a la luz de la palabra de la liturgia. Por eso la invitación a que la comunidad se una y se vincule a este acontecer pastoral y sobre todo que es un momento fuerte de oración. Los males que aquejan al mundo de hoy no tenemos otra solución sino apunte de oración, de sacrificio, ayuno, para poder doblegar esas fuerzas malsanas que a veces se imponen con ímpetu fuerte sobre nosotros, sobre nuestros proyectos, sobre nuestros ideales. Por eso hay que pedir el Espíritu de Dios para que así el Espíritu de Dios, que es la verdad, saque fuera ese espíritu de mentira y de engaño. Que el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la luz, eche fuera todo ese espíritu de tinieblas, de oscuridad, de penumbras, de sombras de muerte que rondan nuestra vida personal o física o espiritual, o también que rondan nuestras familias. Y así esa fuerza que es la plenitud del don de Dios, con esa plenitud de gracias, de carismas, que el Espíritu dispensa para cada uno de quien tiene fe y lo quiere recibir. Por eso, qué importante vivir como en la dimensión plena este gran acontecimiento. Yo creo que el Padre Bernardo mejor nos puede ubicar acerca del origen de esta fiesta y cómo celebrarla, porque acerca de esta gran fiesta de Pentecostés, todo el significado que tiene y sobre todo desde la parte bíblica poder entender esta dimensión, seguramente nos va a hacer mucho provecho. Hemos escuchado del Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, un momento en el que el resucitado infunde su Espíritu Santo sobre los discípulos, sobre los apóstoles. Lo hemos dicho así: exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Exhalar. Ya desde la antigüedad el término ruá significa como la respiración que sale de la garganta hacia afuera y que de alguna manera es la que, en un sentido sencillo, nos hace entender que una persona está viva, que una persona tiene el Espíritu, tiene su Espíritu. Entonces, como ese símbolo, ese signo que hace Jesús de exhalar, de transmitir el Espíritu a sus discípulos, nos muestra la íntima conexión que hay entre el Espíritu Santo y Jesús. Es decir, Jesús empieza a vivir ahora resucitado en sus discípulos, en los que reciben el Espíritu Santo. Y San Juan señala este acontecimiento de entregar el Espíritu de Jesús a sus discípulos con unas palabras: recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Es decir, el Espíritu Santo, entre muchas funciones que tiene en el cristiano, una es muy central: poner al discípulo en paz con Dios y en paz consigo mismo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Aquí podríamos hablar del sacramento de la confesión, en el que el Papa Francisco ha insistido tanto durante este año de la misericordia y en el que se nos invita a entrar en paz con Dios y en paz con nosotros mismos a través del Espíritu Santo.
cuando los sacerdotes, en nombre de la Iglesia y por la potestad que nos ha conferido el Señor de absolver los pecados en nombre de Cristo, rezamos la fórmula de absolución, decimos: Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo el mundo por la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo y derramó el Espíritu Santo, te conceda por el ministerio de la Iglesia a mí confiado el perdón y la paz. Entonces yo creo que este es un aspecto muy importante que conecta la resurrección de Cristo con el perdón de los pecados a través del Espíritu Santo que Él ha exhalado sobre sus discípulos y que nosotros de nuevo tenemos la oportunidad de recibir. Digámoslo así, esta es una faceta de la presentación de la fiesta de Pentecostés que celebramos en el próximo fin de semana. Pero hay otra faceta que nos lanza al origen propio de la fiesta, como lo expresaba el Padre Chucho, de donde toma su nombre, Pentecostés. Y esta faceta la escucharemos en la primera lectura que se leerá en la liturgia de la Iglesia el domingo y que es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. En efecto, dice así: al llegar el día de Pentecostés. Fíjense, al llegar el día de Pentecostés, Pentecostés es una fiesta judía, su origen es judío. Y ya nos decía el Padre Chucho que Penta significa 50, a los 50 días. Pentecostés era la fiesta de los 50 días de la Pascua, a los 50 días de la Pascua. ¿Y qué se celebraba en la fiesta judía de Pentecostés? Se celebraba la cosecha de los frutos. Ha pasado la primavera, durante la primavera los árboles han tenido vida y van madurándose los frutos, y entonces en Pentecostés se recogen los frutos. Luego, esta fiesta que es judía, repito, toma el carácter de la alianza, esa alianza que Dios hizo con el pueblo en el Sinaí, donde Dios expresa que Él es su Dios y que el pueblo hace parte de la propiedad de Dios. Y especialmente los profetas Ezequiel y Jeremías hablan de una nueva alianza que indican: vendrá a través del Espíritu, infundiré mi Espíritu sobre vosotros y realizaré una nueva alianza con vosotros y os daré un corazón nuevo, haré que cambiéis el corazón de piedra por un corazón de carne. Entonces, ahorita los cristianos, cuando empiezan a celebrar esta fiesta de Pentecostés, por eso el libro de los Hechos de los Apóstoles nos introduce, al llegar el día de Pentecostés, nos introduce como en ese ambiente, primero de cosecha y de frutos. Y aquí tendríamos que decir los frutos que el resucitado produce en los bautizados, que sabemos por el Catecismo de la Iglesia Católica, el Espíritu Santo tiene 12 frutos que hemos mencionado en algunas ocasiones: gozo, alegría, longanimidad, caridad, castidad, continencia. Bueno, son 12 los frutos. Allí se hace evidente esto de lo que el resucitado produce en un creyente, sus frutos. Pero a la vez, la nueva alianza, la nueva relación que Dios quiere tener con nosotros, que decíamos, iluminados por el Evangelio de San Juan que escuchábamos, es una relación de paz con nosotros, motivada por el perdón que el mismo Dios nos ofrece. Y luego sigue diciendo el libro de los Hechos de los Apóstoles: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente, un ruido del cielo como de un viento recio resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se repartían posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu les sugería. Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno lo oía hablar en su propio idioma. Esta manifestación, que se ha conocido normalmente como el Espíritu Santo, aparece en formas de lenguas y cómo los que estaban reunidos empiezan a hablar lenguas, pues ha tenido muchas interpretaciones. Pero una que es muy fundamental y que origina precisamente la fiesta como la celebramos hoy nosotros es que en el Antiguo Testamento, concretamente en el libro del Génesis, la humanidad se vio dividida cuando quiso ser como Dios, cuando quiso construir una torre como tan alta para llegar a Dios
Y el libro del Génesis lo expresa de una manera muy sencilla y muy sonriente, podríamos llamarlo. Dios se agachó a ver la torrecita que estaban construyendo los hombres. Es decir, esa aspiración del hombre de ser como Dios frente a Dios es nada. Y sin embargo, eso ocasionó que no pudieran construirla porque dice el libro del Génesis que no lograron entenderse por la diversidad de lenguas. En Pentecostés, en la fiesta del Espíritu Santo, hay unión de lenguas. Todos se comprenden. Entonces esta es una fiesta de unidad, de comunidad, de hacer de la iglesia una comunidad. Y más que se hablaran lenguas extranjeras, que los discípulos estuvieran dotados de hablar un idioma distinto al propio, es que el Evangelio, a medida que se iba extendiendo, iba siendo entendido en muchos lugares. Es decir, que todos los oímos en nuestra propia lengua. El Evangelio ha llegado a zonas como el Ponto, como Frigia, como Alejandría, como Egipto, como Siria, y en todos esos lugares hay cristianos que, recibiendo el Espíritu Santo, han seguido la fe en Jesucristo. Esto es muy importante, porque nos muestra que la iglesia no está reducida a mi pequeño pueblo, a mi pequeña parroquia, sino que la iglesia es una comunidad inmensa. Hoy con los medios de comunicación vemos muy fácilmente cuando el Papa va a un país como México, según vimos en las últimas fechas, o a Estados Unidos, o va a un país del Asia, como cuando estuvo, por ejemplo, en la Tierra Santa o en Turquía. Y lo bonito es que allí, con un lenguaje propio, el lenguaje de las personas que allí viven, se escucha el Evangelio. Entonces la fiesta de Pentecostés, si la orientamos a sus orígenes, muestra cómo el Evangelio, después de la resurrección del Señor y a lo largo de los años, se fue extendiendo a muchos lugares y todos comprendían el Evangelio. Pero nos muestra cómo la iglesia es comunidad, por eso el Espíritu Santo es el protagonista